Menos de 40 minutos después del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, la flota ucraniana fue completamente destruida por el ejército ruso. La información sobre este tema circula activamente en la web, refiriéndose al hecho de que se lanzaron numerosos ataques en Odessa y en las bases de la Armada de Ucrania, tanto en el Mar Negro como en el Mar de Azov. Por el momento, hay información confirmada de que las tropas rusas desembarcaron en los puertos más grandes de Ucrania, y según información a las 7:30 de la mañana, los militares rusos lograron capturar Mariupol, aunque no hay confirmación oficial de esto por parte del Ministerio de Defensa ruso. Al mismo tiempo, las fuentes informan numerosos vuelos de aviones de la OTAN sobre el Mar Negro. Sin embargo, se observa que los cazas de la OTAN se encuentran en el espacio aéreo internacional cerca del espacio aéreo de Ucrania, o en el espacio aéreo de Rumania y Bulgaria. La situación en la región es crítica. Al mismo tiempo, se informa que, como resultado del ataque ruso, ya que las ciudades más grandes, como Kharkov, Odessa, Kiev, Dnipro, Zaporozhye, etc., fueron bombardeadas y lanzadas con cohetes. Decenas de tanques desconocidos destruidos en las afueras de Kharkov. Docenas de tanques desconocidos fueron destruidos en las afueras de Kharkov. La operación terrestre contra Ucrania que comenzó, provocó la pérdida de una gran cantidad de vehículos blindados en las afueras de Kharkov. El video de la destrucción de tanques pesados y vehículos ligeros de combate en la carretera de circunvalación fue filmado por residentes locales que evacuaron la ciudad. A juzgar por el video, podemos hablar de todo un batallón de tanques perdidos en las afueras de la ciudad. En las imágenes de video publicadas por los residentes de Kharkov, se puede ver una gran cantidad de tanques destrozados. Al mismo tiempo, justo durante el tiroteo, una munición desconocida destruye con éxito otro vehículo de combate. Según el autor del video, la columna de tanques siguió la carretera de circunvalación hacia el centro de Kharkov, pero fue atacada por tropas ucranianas y con varios tipos de armas, incluidos tanques y sistemas de misiles antitanque. Nuestras tropas simplemente lanzaron a los tanques enemigos justo en la carretera de circunvalación. Ya hay 2 docenas de coches destrozados que no han podido entrar en Kharkov. El autor de las notas de video. Por el momento, se sabe que se han reanudado los ataques con misiles balísticos y de crucero en Kharkov. Sin embargo, hasta el momento la ciudad está bajo el control de las fuerzas de seguridad ucranianas. Debido a la falta de números tácticos y marcas de afiliación en los vehículos de combate destruidos, aún no ha sido posible establecer qué tanques fueron destruidos en la entrada a Kharkov. No hay comentarios oficiales al respecto por parte del Ministerio de Defensa ruso. Misiles balísticos proyectados desde el territorio de Bielorrusia hacia Ucrania. Bielorrusia cubrió Ucrania con misiles balísticos. Misiles balísticos proyectados desde el territorio de Bielorrusia hacia Ucrania. Los datos sobre este tema son proporcionados por el Ministerio de Defensa de Ucrania, y también confirmados por residentes de la parte sur de Bielorrusia. Por el momento, se sabe que se han lanzado al menos 4 misiles balísticos, que se dice que han ido al sur. Según datos preliminares, estamos hablando de misiles tácticos Otrk-Tochka contra Tochka o misiles tácticos Otrk-Iskander. Se sabe que el ataque con misiles se lanzó desde el área donde se encuentran los militares rusos y bielorrusos, pero ni el lado ruso ni el bielorruso han proporcionado información al respecto. Cabe señalar que según los datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, no hubo ataques con misiles contra ciudades ucranianas, lo que indica que el ejército bielorruso puede estar detrás de los lanzamientos de misiles. Sin embargo, hasta el momento la parte bielorrusa, no se comentan estos datos. Por el momento, la situación en la frontera de Ucrania y Bielorrusia sigue siendo extremadamente tensa, debido al hecho de que, por la tarde, las fuerzas de seguridad ucranianas abrieron fuego repetidamente en dirección al despliegue de militares y equipos rusos. Como se indicó anteriormente, los residentes del sur de Bielorrusia se entregaron específicamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que crea una amenaza para el ejército ruso. Como también un barco turco, fue atacado en el Mar Negro, en ruta desde Odessa a las aguas territoriales de Rumania. Como resultado del impacto de una munición desconocida, y estamos hablando de un misil de avión ligero, la nave resultó dañada, pero no hubo víctimas y otras víctimas.
El granelero Yasa Júpiter, propiedad de Yasa Holding, Turquía, pasó por el Bósforo 19-2 en su trayecto de Porto Trombetas a Dneprovutski. El barco fue derribado alrededor de las 14 horas del 24 de febrero de 1922, durante una operación militar en Ucrania. La tripulación está a salvo y el barco se dirige a las aguas seguras de Rumania. Informa el popular bloguero turco Iruki_1K. Turquía anunció que tiene la intención de averiguar quién está exactamente detrás del ataque al barco marítimo, amenazando con medidas extremadamente crueles por haber agredido al barco turco. Por el momento, se desconoce quién pudo haber arrojado exactamente un cohete contra la nave, sin embargo, no será un problema establecer en su propiedad, a partir de los fragmentos de los restos del cohete. Cabe señalar que, según los datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, los aviones rusos no se encontraban en esta área del Mar Negro. Sin embargo, los cazas de la Fuerza Aérea de Ucrania no despegaron en absoluto. La mayoría de las bases aéreas militares de Ucrania fueron destruidas incluso antes del ataque al barco. Los residentes de Bielorrusia entregan a las Fuerzas Armadas de Ucrania datos sobre los lugares de despliegue y movimiento de las tropas rusas. Después del estallido de un conflicto armado a gran escala entre Rusia y Ucrania, se supo que los habitantes de las regiones del sur de Bielorrusia comenzaron a entregar abiertamente los lugares de despliegue del equipo militar ruso a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por el momento, las ubicaciones específicas para el despliegue de equipos militares rusos, incluidos los helicópteros de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, se publican en las redes sociales con una marca de coordenadas específicas. Esto puede permitir que las Fuerzas Armadas de Ucrania contraataquen a las tropas rusas. Según los datos presentados, los habitantes de Bielorrusia se opusieron categóricamente al conflicto armado, y tras el inicio de la ofensiva de las tropas rusas desde el territorio de este país, comenzaron a trasladar información a las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre la ubicación y movimiento de equipo militar ruso. Según la agencia Centro de Noticias Avia, una de estas posiciones es el área a solo 17 kilómetros de la frontera con Ucrania. Por varias razones, los editores de Avia.pro no dan las coordenadas, donde se encuentran los helicópteros militares rusos, ubicados y repostados de este equipo, y algún tiempo después, comenzaron los disparos en esta dirección desde Ucrania. Minsk oficial apoya plenamente la operación militar rusa contra Ucrania. Sin embargo, la situación es tal que debido a las acciones de los ciudadanos de Bielorrusia, existen ciertas amenazas para el ejército ruso. El ejército ucraniano derribó un helicóptero de ataque Ka-52 de origen desconocido cerca de Kiev. Hace unas horas, un helicóptero multipropósito de ataque Ka-52 de origen desconocido fue derribado cerca de la capital de Ucrania. El vehículo de combate de alas giratorias fue alcanzado por fuego desde el suelo e hizo un aterrizaje de emergencia en el suelo. Por el momento, se sabe que la tripulación del helicóptero abandonó el lugar de aterrizaje de emergencia. En este sentido, aún no ha sido posible establecer la propiedad del vehículo de combate y la propiedad de la tripulación. En los cuadros de video presentados, puede ver el lugar del aterrizaje de emergencia del helicóptero de ataque Ka-52. La aeronave sufrió daños en el motor y varios orificios pasantes por impactos de armas pequeñas de gran calibre. Por el momento, no hay declaraciones oficiales sobre la propiedad del helicóptero Ka-52. Al mismo tiempo, ninguna de las partes del conflicto armado ha proporcionado hasta el momento datos sobre sus pérdidas. Anteriormente se supo que en Kiev hubo varias explosiones poderosas. En este momento, se está desarrollando una situación crítica en el territorio de Ucrania. Al mismo tiempo, hubo información de que Turquía condenó la realización de una operación militar por parte de Rusia en el Donbass, y está lista para tomar medidas de respuesta, aunque no se han hecho declaraciones específicas al respecto.